Como se han dado cuenta, nos visitan nuestros hermanos de la Iglesia Reformada, Iglesia Bautista Reformada de Tucson, en Arizona, Carlos y Roxana, que nos da mucho gozo tenerlos aquí. Y vamos a recibir la palabra de Dios por medio de Carlos. Esperemos que sea de mucha bendición. Estamos seguros que así va a ser, para la gloria y honra del nombre del Señor. Vamos entonces a darle el lugar a Carlos. Te tengo que saludar. Buenos días, hermanos. Sabemos que la palabra de Dios es el alimento espiritual, y lo que acabamos de tener se sintió como esa ensalada, esa sopa que tiene uno antes de sentarse al plato fuerte. Ahora viene el plato fuerte, que es la predicación. No les prometo que esté tan bien sazonado como el pastor Rubio los tiene acostumbrados. Tampoco les prometo buen sabor, pero sabemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios y no depende del que la predica, sino depende únicamente del Espíritu Santo. Y eso es lo bonito de esto, que no va a depender de mi preparación, no va a depender de lo que yo haya hecho o de lo que haga delante de esta congregación, sino simplemente de eso, de que el Espíritu Santo nos ayude. El pasaje que vamos a leer va a ser, y que vamos a estudiar, lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 4 y versículo 14. Entonces, si pueden abrir sus Biblias en Lucas capítulo 4 y el versículo 14. Y este pasaje que vamos a leer es el inicio del ministerio de Jesús en esta tierra, como leíamos en uno de los himnos, el verbo humanizado. En este pasaje Lucas, quien es el escritor de este evangelio, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos va a narrar un evento que va a sentar las bases de lo que va a ser el ministerio de Jesús. Y como ilustración podemos decir que esto es como cuando uno ve los cortos de una película, o los llamamos también los trailers de la película, y que uno sabe más o menos como de qué va a tratar la película, pero no significa que sea la película. Uno no se queda conforme con 2 minutos de ese video, sino que uno quiere saber más. Y esto es más o menos lo que vamos a ver aquí en este pasaje, pues nos va a dar una idea de lo que va a consistir y cómo es que va a ser el ministerio de la segunda persona de la Trinidad encarnada, que es Cristo en esta tierra. Entonces, abramos nuestras Biblias, por favor, en Lucas capítulo 4, versículo 14. Voy a estar leyendo Lucas capítulo 4, versículo 14 hasta el versículo 30. Les leo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra.
Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Oremos. Padre, pedimos tu ayuda para que la semilla que es tu palabra crezca en nuestros corazones. Ayúdanos a estar dispuestos a recibir de esta palabra. Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestros oídos, quita distracciones de nuestras mentes y te pedimos que bendigas este tiempo de exposición de tu palabra. Queremos pedirte todo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, como les decía en la introducción, este pasaje que vamos a estudiar es una introducción a lo que va a ser el ministerio de Jesús. Y lo que vamos a hacer a continuación va a ser lo que conocemos como una predicación expositiva, que significa que vamos a ir estudiando versículo por versículo del pasaje que acabamos de leer. Pero creo que este pasaje se presenta algo que honestamente, regularmente, de las pocas veces que predico, no suelo hacer, pero me gustaría que dividiéramos el pasaje en 3 partes, para que aquellos que toman notas, facilidad de notas, pero incluso también para darle una estructura a nuestro estudio. Primer punto que vamos a ver es la profecía. Segundo punto que vamos a ver es la paradoja. Y el último va a ser los profetas. Profecía, paradoja y profetas. Vamos a empezar entonces con nuestro primer punto y vamos a hacer esto viendo los versículos 14 y 15. Dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. En estos primeros versículos vemos que Jesús viene de ser tentado en el desierto por Satanás. Eso lo vemos al inicio del capítulo 4. Por el Espíritu Jesús es llevado al desierto y después de 40 días pasa por la tentación a través de esto y entonces regresa Jesús a la región de Galilea. La región de Galilea es como un estado, vamos a decirlo así, es una región compuesta por diferentes ciudades. Entre esas ciudades estaban Capernaum, entre esas ciudades estaba Nazaret, que son 2 de las ciudades que vamos a ver a continuación. Y Jesús estaba en esta región de Galilea, estaba iniciando su ministerio de la predicación de la palabra. Y nos dice la Biblia que enseñaba con la sabiduría del Espíritu Santo y por lo tanto Jesús comenzaba a ser reconocido por todo el mundo. No solamente por la palabra, sino que también porque hacía milagros. Entonces las personas comenzaban a reconocer a Jesús por todas las obras que estaba haciendo. Y después de haber estado predicando en la región de Galilea, como les decía, es toda una región en la que ha estado predicando por diferentes ciudades, viene ahora Jesús a predicar a la ciudad de Nazaret. Deben ustedes estar familiarizados con la ciudad de Nazaret, porque esta es la ciudad, como dice el versículo 16, dice que vino a Nazaret donde se había criado. Nos dice que Jesús se crió en Nazaret y esto no es una contradicción con el hecho de que Jesús haya nacido en Belén. De hecho, esto es algo que pasa muy seguido aquí en la frontera. Sabemos de personas que nacen en Estados Unidos, pero que pasa toda su vida la han pasado en Tijuana. Algo similar pasa con Jesús. Nace en Belén por cuestiones del censo, pero inmediatamente su familia regresa a Nazaret y Jesús es criado en la ciudad de Nazaret. Por eso es que la Biblia nos dice que regresó o que vino a Nazaret donde se habría criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La costumbre de los judíos, del pueblo de Israel, era el día sábado, que era para ellos el día de reposo, ir a la iglesia, que era la sinagoga, y noten
que vamos a notar aquí que se levanta a leer Jesús el pasaje y va a dar una exposición de este pasaje de Isaías, lo cual es muy similar a lo que hacemos hoy en día en nuestra iglesia. Imitamos el patrón de esto sobre leer una porción de las Escrituras y después, ¿qué se hace? Una exposición o predicación de las Escrituras. Pero bueno, eso es una nota aparte. Dice entonces que Jesús se levantó a leer. ¿Qué se levantó a leer Jesús? Dice el versículo 17 que se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18, vamos a leer entonces la profecía. Solo antes de leer esa profecía, este pasaje de Isaías 61, que ustedes vamos ahorita en un momento a estudiar un poco más a detalle, una porción, era una profecía mesiánica. De hecho, en el original del texto de Isaías viene ahí la palabra Mesías, y por eso los judíos conocían muy bien esta profecía, la conocían casi que al pie de la letra. ¿Por qué? Porque hablaba de un futuro de restauración para el pueblo de Israel. Era para ellos la esperanza que ellos tanto tenían. Este pasaje hablaba sobre la venida de un libertador, de un Mesías que los liberaría, pero el problema es que, como ya hemos visto anteriormente, los judíos todo lo que leían lo tomaban de una manera muy literal. ¿Y qué hacían? Sacaban de contexto ciertos pasajes y los interpretaban de manera errónea, y este no es la excepción, porque ellos tenían una idea de un libertador muy diferente a la que Dios les iba a mandar. Recordemos que en esos tiempos ellos estaban siendo oprimidos por los romanos. Entonces, ¿qué ellos pensaban? Bueno, leemos Isaías 61 y cuando venga este libertador va a quitarnos a los romanos de encima, y Israel va a ser restaurado en su gloria antigua y todo va a ser como Dios lo había establecido. Entonces ese es el problema para ellos, que ellos leen Isaías 61 de esta manera, lo interpretan esperanzados de una manera, y entonces viene Jesús y les lee este pasaje, y por eso es que vamos a ver la reacción que tiene el pueblo de Israel al leer esto. Entonces vamos a ver ahora sí el versículo 18. Desglosemos juntos entonces. El versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aclarar aquí, hasta aquí vamos a ver esta primera sección. Debemos aclarar aquí que cuando se lee Isaías 61 y se lee esta palabra pobres, la palabra pobre no es en referencia a la pobreza material. En la Biblia y en el lenguaje, la palabra pobre se refería más a un contexto de una pobreza de condición espiritual. Recordemos que dentro de sus apóstoles, Jesús escogió no a personas solamente pobres. Tenemos el ejemplo de cobradores de impuestos. Jesús hizo milagros y sanó y salvó a personas y continúa salvando a personas con dinero, que no están en una condición de pobreza. Y más adelante incluso vamos a ver en las dos ilustraciones que Jesús da sobre los milagros de Elías y Eliseo, que no fueron simplemente a personas pobres. Uno de ellos, Naamán, es una de las personas más ricas de ese tiempo, y aún así Eliseo fue enviado, o Dios mandó para que Eliseo hiciera el milagro con él. Entonces, la palabra aquí pobreza no está simplemente haciendo alusión a una pobreza material, sino que nos da a entender que se refería a que el Mesías venía por aquellas personas en condición de pobreza espiritual. Ligado a esta condición de pobreza espiritual está también la sanidad de aquellos que están quebrantados de corazón. Continúa diciendo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Una persona que reconoce su condición de pobreza espiritual es aquella persona que está quebrantada de corazón por su necesidad y que pertenece al reino de los cielos. Por favor, no vayan a dejar el pasaje de Lucas, pero si pueden nada más ir a Mateo capítulo 5 y versículo 3.
Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 y versículo 3, hablando sobre esta condición de pobreza espiritual, les dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En este mismo versículo, regresemos al pasaje de Lucas, en este mismo versículo de Isaías, dice que el Mesías pregonaría libertad a los cautivos. Dice después, voy a volver a leer el versículo 18 desde el principio: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. En estos mismos momentos en los que Jesús está predicando esto, se cree que de manera paralela alguien muy cercano a Jesús está en prisión, y esa persona cercana era Juan el Bautista. Y es muy probable que Juan conociera este pasaje de Isaías 61, lo tuviera en su mente, y entonces cuando Jesús viene a pregonar y a cumplir con la obra del Mesías anunciado en Isaías 61, probablemente la pregunta de Juan es: ¿qué estoy haciendo en la cárcel, Jesús? Si tú eres el Mesías anunciado, y aquí claramente nos dice que vienes a pregonar libertad a los cautivos, ¿por qué es que estoy yo aquí? De hecho, nuevamente, no vayan a dejar Lucas 4, vamos a ver Mateo 11, que es el pasaje del que les estoy hablando, en el que Juan está encarcelado. Mateo 11, voy a leerles desde el versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Y qué dice Isaías 61? Que iba a venir a ser el libertador, que iba a venir a predicar las buenas, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Se dan cuenta la relación? Jesús le está contestando a Juan con Isaías 61 y le está diciendo: Juan, yo sé que en tu mente estás pensando que yo debo de sanar a los cojos, que yo debo de traer vista a los ciegos, que yo debo de predicar las buenas nuevas a los pobres. Se está cumpliendo todo, Juan. La profecía del Mesías está yendo adelante, se está continuando con el proceso del reino de los cielos, y el reino de los cielos se ha acercado. Y como le dijo a las personas de Nazaret: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ti. Ese es el mensaje que le manda a Jesús a decir a Juan. Yo sé que en tu mente estás pensando, Juan, que debes de salir de esta prisión, pero la libertad que yo vengo a pregonar no es la libertad que tú tienes en mente. Así como no es lo mismo que otras personas pensaban sobre la pobreza, la libertad de los oprimidos no es como tú la piensas, Juan. No, esta libertad que yo traigo es libertad de pecado. Continuamos entonces y dice en el versículo 19 de Lucas capítulo 4, dice: a predicar el año agradable del Señor. Nosotros ya tenemos la revelación de lo que esta profecía en realidad enseña, y sabemos entonces que las buenas nuevas de Isaías 61 no eran como Israel las esperaba. No era de la misma manera que Israel tenía previsto, de una manera sobre un reino terrenal. Tampoco es para que nos burlemos del pueblo de Israel por pensar esto, ni de sus discípulos, porque recuerden sus discípulos cómo le decían a Jesús: ¿y quién se sentará a tu derecha y a tu izquierda? Ellos no lo hacían pensando en un reino espiritual, simplemente lo hacían pensando en quién va a ser el mayor en este reino en el cual tú vas a gobernar por siempre,
pensando de una manera más carnal, es como lo hacían ellos en su mente natural. Ellos decían, bueno, yo quiero tener el puesto de secretario de gobernación. ¿Por qué? Porque ese es el puesto que mejor me va a ir, bla, bla, bla. Pero la realidad era que las profecías, como estábamos estudiando, las profecías apuntaban a algo mayor, a algo mucho mejor. Eran sombra de lo que iba a cumplir Cristo, pero tristemente el pueblo de Israel estaba cegado a lo que en realidad iba a hacer. Dice entonces el versículo 20 que Jesús, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Jesús, después de leer Isaías 61, se sienta y, contrario a nuestra cultura, porque puede sonar contradictorio esto, si yo ahorita me siento, ustedes asumen que la predicación ya terminó. ¿Por qué? Porque pues si alguien está sentado, no es la persona que está aquí enfrente exponiendo. Interesante conocer la cultura que en aquellos tiempos un maestro se sentaba a enseñar. Era como la cultura lo dictaba. Las personas estaban a su alrededor, probablemente también sentadas, pero cuando alguien se sentaba, era cuando entonces comenzaba a exponer. Entonces, por eso es que todos tienen sus ojos puestos en él. No porque se hayan quedado como, ok, como ya terminó. No, la realidad es que estaban esperando ahora qué iban a escuchar de sabiduría. Porque recuerden, ellos ya habían escuchado de lo que Jesús estaba haciendo en la demás región de Galilea. Entonces, ahora ellos, ¿qué están diciendo? Ok, ¿qué nos va a predicar este? Viene con tanta sabiduría. Estamos ansiosos para ver cómo es que nos va a exponer de este pasaje. Y entonces en el versículo 21 dice que comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí hay dos opciones. O Jesús nos acaba de dar el sermón más corto registrado de la historia, en el que solo dijo, he aquí esta escritura se ha cumplido delante de vosotros, o muy probablemente no se nos narra todo el suceso de las declaraciones que hizo Jesús. Recordemos esto, en la Biblia no se nos da todo el detalle de todo el ministerio de Jesús durante toda su vida, ni incluso durante su tiempo de ministerio, porque como dice Juan, si las tratáramos de escribir, no cabrían en los libros de esta tierra. Entonces, no tenemos el registro exacto de qué más se dijo en esa predicación, pero creo que el punto principal está expuesto, en el cual Jesús les dice, yo soy ese Mesías esperado y el Espíritu del Señor está sobre mí. Esas fueron las palabras de Jesús, para que no hubiera pie a duda, para que no hubiera ni un poco de duda de lo que Jesús venía a hacer y sobre todo de quién Jesús era. Por eso es que les puede decir con toda confianza, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En serio que yo leo este pasaje y hasta, no sé, me imagino a veces sentado ahí escuchando esto. Qué increíble debe de haber sido para ellos. Y eso nos va a dar pie entonces a nuestro segundo punto. Lo que acabamos de ver fue el primer punto de la profecía. El segundo punto va a ser la paradoja. Y bueno, hay que admitir que la palabra paradoja es una de esas palabras que se guardan para domingo, ¿no? Y por definición, la palabra paradoja es una afirmación que parece contradictoria, pero que en realidad tiene sentido. Lo vuelvo a repetir, una paradoja es una afirmación que a simple vista parece contradictoria, pero que en realidad tiene sentido. Dos ejemplos. Uno puede decir, despacio que llevo prisa. Es contradictorio decir que voy despacio porque llevo prisa, pero alguien que hace las cosas de manera cuidadosa porque quiere llegar a un punto puede decir esto y es una afirmación que tiene sentido. Incluso decir combatir fuego con fuego, oye, no se puede, ¿no? Uno lo escucha y de primera voz puede parecer contradictorio, pero en realidad tiene sentido. Y vamos a ver al final de este punto la razón por la que esta sección es una paradoja, porque la respuesta que tiene la gente al mensaje de Jesús parece absurda, pero en realidad es una respuesta muy lógica.
Versículo 22. ¿Cuál fue la respuesta entonces de las personas? Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Primero que nada, nadie podía hablar mal de Jesús. Era Dios, no tenía pecado en él. Entonces estaban asombrados de escuchar que Jesús se proclamaba como el Mesías enviado por Dios para liberar a su pueblo. Pero en vez de recibirlo, ¿cuál fue la respuesta? Porque a simple vista uno pudiera decir, pues están contentos por Jesús. Mira, es el hijo de José. La realidad es que el tono con el que se debe de leer esto es con un tono hasta de sarcasmo o con un tono de rechazo. Y el recibimiento de ellos, fue que no, este es el hijo de José, el carpintero. Me imagino, pasa esto muy seguido, ¿no? Las señoras mayores. Yo le cambiaba los pañales a Jesús. ¿Cómo va a ser el enviado de Dios él si camina aquí con nosotros? Lleva 30 años de su vida aquí alrededor. Es mi vecino, yo lo conozco. La respuesta no es de recibimiento, por el contrario, es de rechazo. Y vemos entonces en el versículo 23 que Jesús, al escuchar esto, les dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Jesús conocía sus pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús, al conocer sus pensamientos y sus corazones, es muy probable que muchos en su mente estuvieran diciendo, oye, pues haz alguna señal, ¿no? Estás diciendo que tú eres el Mesías, sabemos que el Mesías va a venir haciendo señales, pero la verdad es que eres el hijo de José. Probablemente pudiste engañar a los de Capernaum con tus trucos, a lo mejor con tus palabras domingueras, pudiste engañarlos a ellos, pero nosotros te conocemos, Jesús. Creciste aquí con nosotros, entonces, médico, cúrate a ti mismo, tanto que hemos visto que has hecho en Capernaum, ¿por qué no haces también aquí en tu tierra? Y la respuesta de Jesús, ¿qué dice? Versículo 24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Muchas veces nosotros, cuando leemos este pasaje, específicamente este versículo, que incluso ya se ha vuelto refrán popular incluso para nuestra cultura, ¿no? El decir nadie es profeta en su propia tierra. Es muy común que al leer este versículo nos pongamos en el lugar de Jesús. Y nos gusta incluso hasta decir, ¿no? Cuando tratamos de predicarle a nuestra familia y a nuestros amigos y nos rechazan y se burlan, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Bueno, es que nadie es profeta en su propia tierra. Y vamos con los del trabajo, bien emocionados, predicamos, vamos con un amigo, le predicamos, nos vuelven a rechazar y ¿qué decimos? Como Jesús, híjole, es que nadie es profeta en su propia... No, yo te entiendo, Jesús. Y hacemos eso, tomamos el lugar de Jesús. Y no estoy diciendo que esté mal, porque sí pasa, por algo Jesús lo dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Pero en este momento me gustaría que en vez de tomar el lugar de Jesús, nos viéramos y nos analizáramos a la luz o como los habitantes del pueblo de Nazaret. ¿Acaso no estaremos cometiendo el mismo error que ellos? ¿No estaremos tan familiarizados con Jesús que ya no nos asombramos de leer su palabra? Los habitantes de Nazaret lo conocían muy, muy bien, pero era una manera muy superficial. Parecía lo que decimos hoy en día, que estaban vacunados contra el evangelio. ¿Cómo funciona una vacuna? Te ponen un poquito de esa enfermedad. ¿Para qué? Para que cuando venga la dosis de la enfermedad, para que la enfermedad te ataque, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué hace tu cuerpo? La rechaza, ya no entra esa enfermedad. ¿Y qué está pasando hoy en día? Nos puede estar pasando lo mismo con el evangelio.
podemos estar vacunados en contra del evangelio por esa familiaridad que tenemos. Y a lo que me refiero con esto es que podemos pensar en nuestra mente, Jesús, claro, yo lo conozco. Los domingos ahí estoy escuchando la palabra, una predicación entre semana de vez en cuando. Y hasta una conferencia de vez al año viajo para ir a esa conferencia. Yo conozco a Jesús. Pero créanme que este es el lugar más peligroso en el que uno puede estar. El lugar de estar familiarizado con Jesús al grado de que uno ya no acepta su señorío. Al grado de que ya uno solamente lo ve como ese vecino, como esa familiaridad. Y es que eso va a pasar. Muchos van a decir en los postreros días, en el día final, muchos van a decir, Señor, aquí estoy. Yo era tu vecino, ¿te acuerdas? Yo te ayudé, yo trabajé contigo en la carpintería. Y otros dirán, Señor, yo escuché tus predicaciones, yo estaba sentado ahí los domingos. Es más, yo hice una oración, vinieron a mi casa y yo oré una vez y te acepté en mi corazón. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Jesús para todos aquellos que no hayan en verdad rendido su vida a Él? Nunca os conocí. Que dice Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, ¿hasta qué grado de familiaridad con Jesús? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a entrar a nuestro tercer y último punto. Y en este último punto Jesús va a dar a los que están en la sinagoga, les va a dar dos ilustraciones sobre cómo es que los profetas no son recibidos, no son bien recibidos en su propia tierra. Como diciéndoles, es que no se sorprendan de lo que les estoy diciendo. Esta es la manera en la que Dios trabaja. Y por eso es que dijimos, por eso es que les comentaba al principio del segundo punto, que la reacción de las personas es una paradoja. ¿Por qué? Porque pareciera absurdo que estas personas conocieron a Jesús durante tanto tiempo y que no lo hayan reconocido como el Mesías. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede aquí es que nadie es profeta en su propia tierra. Por eso es que la respuesta de ellos es lógica, coincide con lo que Jesús les está diciendo y para fortalecer su punto, Jesús entonces les va a citar los pasajes de Primera y Segunda de Reyes, que son historias sobre Elías y Eliseo, versículo 25 y 26. Primero inicia con esto diciendo, en verdad os digo. Cuando ustedes escuchan estas palabras, de cierto os digo, en verdad os digo, lo que Jesús está a punto de decir, pongan mucha atención porque es algo importante. Y les dice entonces, versículo 24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Esta es la primera ilustración. A lo mejor a simple vista no reconozcan la historia, algunos de ustedes sí. Pero en resumen, había una sequía en los tiempos de Elías. Dios mandó una sequía y Dios le manda a Elías que vaya y encuentre a una mujer. Esta mujer está fuera de Israel. Elías llega con la mujer, se encuentra con ella y le dice a la mujer, dame de comer, hazme de comer, le dice Elías. Pero por causa de la sequía, la mujer ya no tenía nada. Lo único que le quedaba era un poco de harina y de aceite. Incluso la viuda le dice a Elías, lo que tengo, lo voy a hacer esta noche y era para que lo comiéramos mi hijo y yo y nos muriéramos, porque ya no nos quedaba más. Estábamos en la peor de las situaciones. Y el punto que quiere, para terminar con esta historia, Elías le dice a la mujer, prepárame a mí primero
yo como y te aseguro que de la vasija donde tienes la harina y donde tienes el aceite, nunca va a faltar. Y sucedió así. La mujer le prepara a Elías la comida, come su hijo, come ella y dice que la harina de la vasija jamás faltó. El punto principal que Jesús aquí quiere ilustrar es que el milagro no fue para alguien de la nación de Israel. Y les dice, había muchas viudas en Israel, había más personas en situaciones igual o peor que esta otra viuda, pero ¿qué sucede? Que por providencia de Dios, Elías es enviado fuera de Israel, a Sidón. Entonces Jesús está diciéndoles, comprobándoles el punto de que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y por si eso no fuera suficiente, les da una segunda ilustración, esta vez con Eliseo, en el versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Naamán era general del rey, del que en ese tiempo era el imperio más grande, más importante, más rico del mundo antiguo. Y Naamán va con Eliseo ofreciéndole mucho dinero para que lo sanara de su lepra, conociendo que Eliseo era enviado de Dios. Y Eliseo le dice, no me des el dinero, pero lo manda a que se sumerja al río Jordán 7 veces, sale del río y sale limpio de su lepra. Y nuevamente, ¿qué nos enseña? ¿Qué es lo que les está diciendo Jesús? Había muchos leprosos en Israel, había más necesidad en Israel, pero ¿qué sucede? Que Dios trabajó en su providencia para que Naamán tuviera a una muchacha esclava de Israel en su casa, que le dijera, yo conozco a alguien que te puede sanar. Dios trabajó en toda esta providencia. Entonces, ¿por qué es que el pueblo de Nazaret está demandando señal de Jesús? Porque Jesús entonces no está obligado a hacer milagros en Nazaret. Y es lo que les está diciendo. No me van a aceptar ustedes, me van a decir de cosas, pero no, ¿de qué se asombran? Si así es como Dios trabaja. Y noten entonces, porque yo me preguntaba, ¿qué es lo que hizo que entonces el pueblo pareciera como primero el cambio que hubo en el pueblo de Israel? Del versículo 22, que dice que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia. Y ahora saltamos al versículo 28, ¿y qué nos dice? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Las personas ya no querían escuchar de Jesús. Escucharon estas ilustraciones, escucharon el mensaje de Jesús, que ahora vemos que es muy claro hacia ellos, y ya no quisieron escucharlo. Versículo 29 dice que se levantaron, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Despeñarle es que querían tirarlo por el acantilado. Querían matar a Jesús. No toleraban las palabras que estaban escuchando de parte de él. Y como les decía al principio, este pasaje que acabamos de leer nos da una imagen de lo que va a ser el ministerio de Jesús a través de toda su obra. Al grado incluso podemos empezar por este rechazo que recibió. Este rechazo es una imagen de lo que vamos a ver después, de cómo el pueblo de Israel estuvo dispuesto a crucificar a su Mesías enviado. Y les digo, es una ilustración o es imagen de lo que vamos a ver, porque noten cómo en los relatos de Elías y Eliseo se nos dice, por ejemplo, que ellos demandaron fe. Elías demandó fe de la viuda al decirle, primero hazme de comer a mí y luego vas a ver el milagro. Y me imagino a la viuda en la situación de, oye, espérate, ¿cómo te voy a dar lo único que tengo? Pero Elías se lo demandó. Eliseo lo mismo, demandó fe de Naamán, porque ¿qué le dice? Ve al río Jordán y sumérgete 7 veces. La lepra así no se curaba. Así no era el método de curar lepra. Incluso Naamán dudó por un momento y dijo, ¿que no hay mejores ríos de donde yo vengo? Y este río mugroso de aquí, y ahí me voy a ir a sumergir. Pero ¿qué pasa? Que demanda entonces
Elías y Eliseo demandan de esa fe, de la misma manera que Jesús, a través de sus milagros, vemos qué les decía a aquellos que sanaba Jesús: vete, tu fe te ha salvado. De igual manera, ilustración o sombra del ministerio de Jesús. En su milagro Elías trata con una mujer en pobreza extrema. Recordemos, las viudas en la antigüedad no tenían ningún sustento, ninguna manera de cuidarse por ellas mismas. Ahora agreguen que estaba en medio de una sequía. De la misma manera, o más bien de manera opuesta, Eliseo sana a uno de los hombres con mayores recursos de todo el mundo, el segundo al mando del rey del imperio más poderoso de ese momento. ¿Y qué hace Jesús? Jesús concilia a ambos. Jesús lidia con publicanos, cobradores de impuestos, pero ¿qué hace? Que también va y les predica y sana a aquellos marginados de su época. Para concluir, me gustaría que viéramos el pasaje que Jesús cita en Isaías 61. Entonces, si pueden abrir sus Biblias en Isaías 61. Como les digo, Isaías 61 es el pasaje que Jesús citó. Y les dice, si leemos Isaías 61, versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Jesús citó el pasaje de Isaías hasta esta oración, hasta proclamar el año de la buena voluntad de Jesús, de Jehová, y se detuvo justo antes de la siguiente declaración: y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué se detuvo Jesús aquí? ¿Por qué es que Jesús no continuó leyendo la oración? Recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 12, versículo 47. Dice Jesús: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, el día de venganza del Dios nuestro. En su visita a Nazaret, Jesús pudo haber consumido con fuego esta ciudad si hubiera querido. Pudo haber enviado ángeles a que lo rescataran. Pero va a llegar el día en que eso es lo que va a pasar. Llegará el día en que Nazaret, en que Israel, Corazín, en que todos aquellos que escucharon del Mesías, en que todos aquellos que escucharon de esa bienvenida al Evangelio, y todos aquellos que hayan rechazado de esa bienvenida, tendrán que rendir cuentas a las palabras del Hijo de Dios, pues esas mismas palabras que escucharon serán las mismas palabras que los juzgarán en el día postrero, como dijo Jesús. Vamos a orar.